Bueno, en este video entonces ya específicamente desarrollaremos el ejercicio cobrador. Recuerde, hay cosas que comento muy rápidamente, por eso es necesario ver la información anterior, haber hecho el ejercicio la primera versión y ver las condiciones de la nueva forma de trabajar en este segundo bloque de nuestro curso. Entonces, como protocolo siempre los datos, el nombre, Mario Pulido, escribo al grupo A o J dependiendo, el número de PCC de la casa y la fecha de hora entonces septiembre 09 de 2021 y son las 10:39 más o menos horas, entonces las horas de inicio y guardo esa información. Protocolo para todos nuestros ejercicios. Listo. El ejercicio en sí. Ya he acomodado aquí las columnas para trabajar cómodamente. Recuerden, no aumenten el tamaño de la letra de la fuente, sino acomoden la estructura ahí para que vean cómodamente para trabajar. Aquí lo acomodo yo para poder trabajar y hacer el video en una ventana, en esta ventana. Bueno, esta es la parte del ejercicio 1. Entonces ya sabemos la estructura, que ya conocemos cómo es la formulación, etcétera. Entonces aquí vamos a trabajar la novedad de esta segunda versión. La novedad es que los datos amarillos son los datos de entrada y los cargamos antes de formular las celdas en blanco para saber los otros datos. Entonces, en el cuadro de entrada desde donde vamos a cargar la información de las celdas amarillas, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. El grisecito me dice que complete los datos, entonces el primer nombre es el mío, Mario, el de cada uno. Yo le coloco acá azulito para que quede diferente. Dice la fecha de inicio del préstamo, entonces es el cumpleaños. Podemos utilizar el 1 de enero de referencia, después lo personalizamos para que nos dé igual resultado y después lo personalizamos a nuestra fecha. Vamos a traer el tipo de cliente para todo el cuadro. Recuerden, la tabla de los deudores es toda esta, no solamente hasta el 5, hasta Joaquín, sino que va a haber más. Entonces, tipo de cliente. Ya sé que tengo que traer el tipo de cliente con el código, entonces necesito la tablita que va a necesitar es esta. Tipo de cliente y el código de cliente, los datos que incluyo en la formulación. ¿Cómo le coloco nombre a un rango? Entonces, la forma más fácil, aquí arriba está todo el menú de trabajo con nombres. Sin embargo, la forma más fácil está acá a la izquierda, la barra formulación, en este espacio que me sirve para varias cosas, como hemos mencionado en algún otro momento. Y aquí le escribo el nombre, sin espacios, sin tildes, sin ñes. Le digo tabla, voy a llamarla 1, porque más adelante necesito otra tabla donde maneje los porcentajes. Entonces, tabla 1 de tipo clientes, de los tipos cliente. Entonces, yo le puedo colocar cualquier nombre, sin embargo, los nombres en informática deben estar relacionados directamente con el tipo de datos que manejo. Entonces, la tabla 1 de los tipos de cliente. Listo. Cuando yo miro aquí, por ejemplo, ¿qué es esto? Él me indica qué es. O si señalo, me saca el nombre. Listo. Entonces, ahora sí, con buscar B, ya esa rutinita es muy conocida por nosotros. Entonces, con el código del cliente se va a la tabla. Entonces, ¿cómo traigo la ventanita? Aunque aquí está la opción de insertar nombre, utilizar en la fórmula un nombre. Entonces, sin embargo, los nombres lo más fácil es con F3. Me trae la ventanita y están todos los nombres de lo que he asignado. Listo. La tabla. No tengo que mirar si está fija o no. Entonces, con el tipo de cliente, entonces la columna 2 y el ordenado o el rango es falso, porque es un código que identifica. Listo, buen cliente. Entonces, este mensaje de error es porque no hay ningún número aquí. Cuando haya un número, pues ahí me indicará cuál es el tipo de cliente cuando complete los datos de nuevos deudores. Entonces, esto precisamente es lo que nosotros vamos a evitar en la construcción de estos ejercicios, estos mensajes de error. Lo siguiente que tengo que hacer en este cuadro es el consecutivo, ya que esta tabla voy a utilizarla para cargar la información. Entonces, este consecutivo, aquí hay una indicación, dice simplemente que el consecutivo, si no hubiera restricción, es el anterior más 1. Listo, así haría el consecutivo. Pero como hay una restricción, entonces siempre, recuerden, siempre iniciamos con una función sí.
¿Cómo chequeo yo la restricción? Pues que no va a haber, no va a haber consecutivo si no hay nombre. Eso es lo que dice aquí. Entonces, si no hubiera nombre, si el nombre estuviera en blanco, recuerden comillas dobles, pues falso porque ahí está nuestro nombre, esto quedaría en blanco. Si estuviera en blanco, como aquí abajo va a quedar en blanco. Y si no, simplemente es el numerito de arriba más 1. Esto, ahí está mi consecutivo. Está formulado, pero aquí queda en blanco puesto que no hay número. Entonces aquí, listo. Cuando haya un nombre y otros datos, pues habrá el consecutivo. Aquí me toca en el verdecito, me dice también para terminar los datos de la tabla inicial que aquí hay el valor máximo de estos números para tener ya seleccionado el número del consecutivo, el último número consecutivo que que tenemos en la tabla. Listo. Vamos a comenzar, recordemos siempre trabajar, guardar nuestro archivo. Voy a darle apellido, nombre, se me ha olvidado guardarlo antes. Le digo que es el ejercicio cobrador, puedo dejarle el resto. Segunda versión. Listo, voy a decirle que es, bueno, guardar. Formato antiguo, entonces no hay problema de compatibilidad, ningún problema. Listo. Entonces vamos a comenzar a hacer nuestro ejercicio. Vamos a comenzar a cargar la información en las celdas amarillas. El primer dato que tengo que cargar es el nombre del deudor, que como hemos explicado en los otros videos, recuerden que hay una información previa. El cuadro combinado me permite seleccionar el nombre y con el nombre, la selección, ya tengo esto formulado, me entregará entonces automáticamente la información que corresponda. Estos ejercicios, lo central es hallar el monto final que tiene que pagar el deudor. Ya sabemos que es un préstamo que se hace y se paga en un solo contado, en el tiempo, pagando todo el dinero y pagando todos los intereses generados durante todo el tiempo que ahí se ha tenido ese dinero. Cuadro combinantes. Para el cuadro combinado, ya como he visto en los videos previos, pues insisto, ese cuadro combinado va a quedar dibujado encima de la hoja, por lo tanto me pide me entrega un numerito para relacionar la información. Ese cuadro combinado me va a manejar estos nombres. Entonces ya prevendo que voy a utilizar este rango con los nombres. Entonces le asigno nombre a esa columnita. Entonces, nombre de deudor, por ejemplo. Mis iniciales, nombre de deudor. Listo. El cuadro combinado también ya se ha comentado que no me permite, por ejemplo, cuando voy a usar el nombre, con el F3 me aparece esta ventanita. El cuadro combinado no me permite activar, no sé la razón porque no me permite activar. Entonces voy a seleccionar, recuerdo el nombre, o más fácil, pues vengo y lo selecciono aquí y lo copio. Listo. Ya está en el portapapeles de Windows y lo voy a utilizar más adelante para pegarlo. Entonces dibujamos el cuadro combinado. El cuadro combinado ya hemos comentado que está en la cinta del programador y en la opción insertar. Si no tiene activa la cinta del programador o desarrollador, recuerden que se activa acá en opciones, cintas de opciones, y simplemente es el cliccito que le haría falta. Entonces listo, ahí está. Aquí está activo y estoy ubicado en esa cinta. Eso es lo que indica. Entonces, desde la opción insertar de esta cinta, acá en la parte de arriba controles de formulario, estos no los tocamos. El segundo es el cuadro combinado y ahí viene, te lo dibujo. Puedo dibujar más grande, después lo acomodo. Y lo configuro, el otro botón del mouse y formato de control. Entonces me dice, ¿qué va a manejar con el cuadro combinado? Entonces la lista de los nombres. Listo. Entonces la pego. Recuerden que el F3 no funciona. Y me pide una celda donde va a vincular y me va a entregar un número. Entonces voy a decirle que me entregue el número aquí arribita, por ejemplo, en el G10, aceptar. Listo. Cuando miro seleccione, pues me aparece el número 1. Aquí para que lo veamos bien voy a colocarle 1, seleccione nombre. Recuerden que este número que me entrega el cuadro combinado es la posición del dato que estoy mirando. Por ejemplo, si yo miro mi nombre,
Si miramos cada uno de nuestro nombre, va a decir 2, pero está corrido un puesto. Si digo Joaquín, pues es el 5, pero me va a decir que es el 6. Por lo tanto, ya hoy previendo también que cuando vaya a utilizar este nombre Joaquín a través del número, tengo que disminuirlo en 1 para que cuadre con la información de la tabla. Bueno, vamos a traer estos 3 datos de las celdas amarillas del cuadro inicial de datos. Entonces, vamos a colocar aquí nuevamente seleccione nombre. Entonces, voy a traer, cuando tenga un nombre definido, voy a traer los datos. Entonces, pero a través del número. Por lo tanto, voy a utilizar buscar B, preveo, y esta tabla. Entonces le coloco nombre a esta tabla, que sería la tabla de los deudores. Recuerden, hasta la línea amarilla sin tocarla. Sin tocar la línea amarilla. Entonces, esto es la T, le coloco T de tabla, deudores, o el nombre que crean conveniente, pero pues les digo, siempre los nombres son relacionados con lo que utilizo, con la información que estoy manejando. Esto. Ahora sí, voy a utilizar con función sumar sí. Aquí hay una indicación específica para ese cálculo. Entonces, me dice que de acuerdo a la estructura de nuestros ejercicios, o sea, nuevamente, les recuerdo, siempre empezamos con nuestra función sí. Y lo que vamos a hacer es chequear si debe quedar en blanco. Blanco. Si debe quedar en blanco. En este caso no, porque tenemos seleccionado nuestro nombre. Entonces, y cuando no, pues con buscar B voy y traigo el dato. Entonces, miremos cuál sería la restricción para que quede en blanco. Entonces, me dice utilice la función O. Listo, función O, ya sabemos que es más fácil escribirla, rapidito. Me paso a la función O. Y aquí miro lo que tengo que chequear. La función O se cumple que con uno solo que sea verdadero, pues me va a quedar en blanco. La función I exigiría que se cumplan varias cosas al tiempo, simultáneamente. Aquí no. Con una sola se cumpliría. Entonces, si este número fuera 1, es decir, si fuera seleccione nombre aquí, entonces pues debe quedarme en blanco. Si fuera 1, me va a quedar en blanco. Falso porque tengo el 2. O si el número fuera mayor del 5, o sea, no habría nombre. Entonces, el número, recuerden que tengo que equipararlo con la tabla, entonces el número menos 1, si fuera mayor que el número en el verde, que este número, si fuera mayor, también debería quedar en blanco. Esos son los dos condicionantes en este caso, que sea 1 o que sea mayor del 5. Vuelvo a la función sí. Entonces, en algunos otros casos va a quedar en blanco el tipo de cliente. Y si no, entonces con buscar B, traigo el tipo de cliente dependiendo el nombre. Pero lo hago a través, recordemos que a través del número, que es el que me permite vincular la información del cuadro combinado. Entonces, tengo que equipararlo a la tabla. Entonces, el número menos 1, ahora sí va a quedar 1, no 2, como se veía. Entonces, me voy a la tabla de los deudores. Voy a traer el tipo de cliente. Empecemos en el número. Entonces, 1, 2, 3, 4. Buen cliente, ya está. Y el rango es, como es un número que me identifica un solo sujeto en este caso, entonces falso. La búsqueda exacta. Falso. Listo. Eso es. Entonces, chequeamos. Si debe quedar en blanco, quedaría en blanco. Si no, te extrae el dato del tipo de cliente. ¿Cuándo va a quedar en blanco? Si el número es 1, porque acá diría seleccione nombre, o si el número es mayor a el trabajo que hago con el número, porque es un consecutivo en blanco que no tiene nombre. Listo. Ahí está buen cliente. Si fuera seleccione nombre, me queda en blanco, o si fuera estos espacios en blanco, también me queda en blanco. Así evito el error como estos que teníamos en este lado. Entonces, voy a continuar con nuestro dato por ahora. Entonces, ¿cómo yo defino cuándo debe quedar en blanco? Entonces, pues digamos una norma general es que si aquí dijera seleccione nombre, todo el cuadro va a quedar en blanco. Todo el cuadro va a quedar en blanco. Entonces yo puedo formular
el que quede en blanco de varias maneras. Aquí lo voy a utilizar de una manera, digamos, secuencial. Aquí tengo formulado y está en blanco porque arriba no hay un nombre, entonces voy a decirle que aquí en los amarillos también, si este está en blanco, estos otros amarillos también quedan en blanco. No traerían la información de la tabla. ¿Cómo formulo eso? Igual, hago repetitivo el esquema. Entonces simplemente aquí, con función si digo, bueno, esta formulación que va a hacer para fecha de inicio es la misma formulación para monto inicial. Lo único que me va a cambiar es el numerito de la columna en buscar B. Entonces puedo tener en cuenta eso para formular que me sirva para copiar ahorita la formulación a monto inicial. Entonces, si tipo de cliente lo fijo, si tipo de cliente está en blanco, pues aquí también. Sencillo. Si está en blanco, aquí también. Y si no, entonces con el dato de la persona me trae la información de la tabla. Entonces, si no, entonces vuelvo al mismo esquema, exactamente el mismo esquema del buscar B que utilicé anteriormente. Entonces, con el nombre que está trabajado con el número, entonces fijo -1. Entonces, con el número -1 para equiparar a la tabla, se va a la tabla igualito, exactamente igual a como hice hace un momento en la formulación anterior. Tabla de los deudores. La fecha de inicio está en la columna 1, 2, 3, 4, 5. Y el ordenado ya sé que es, o el ordenado o rango es falso. Listo. Si está en blanco, está en blanco. Y esta misma formulación, por ejemplo, voy a cambiar aquí Mario. Entonces Mario, aquí está en formato de número, le cambio acá formato de fecha. Listo. Esta misma fecha. Y voy a copiar esta misma formulación, voy a copiarla. Control C, la pego aquí. Listo, pero ya sé que aquí lo único que me cambia, lo puedo hacer aquí directamente, es el número de la columna que no es 5, sino es la siguiente que es 6. Listo, aquí me trae, lo que pasa es que ahora me toca cambiar a formato de pesos, voy a cambiar a formato de pesos. Listo, entonces ya está ahí. Hasta aquí puedo chequear. Si no hay número consecutivo, no hay nombre, entonces queda en blanco. Si seleccione, queda en blanco. Y si por ejemplo es Graciela, también tiene sus datos o los datos del que sea. Listo. Continuamos con el ejercicio. Entonces voy guardando. Puedo seguir secuencialmente con la forma de que me quede en blanco, diciendo si el anterior en blanco, este también. Si el anterior en blanco, este también. Así pues simplemente aquí le digo siempre, función sí. Si el de arriba estuviera en blanco, pues este también. Si no, me dice fecha actual. La fecha actual nosotros sabemos que para el día que sea, cuando se mide el cuadro, etcétera, utilizo la función hoy. Eso lo utilizamos cuando hicimos la primera versión del ejercicio. Listo, es eso. No me pide datos hoy, entonces ya sé que es directamente formato de fecha. Y por supuesto me dice que hoy es 9 de septiembre cuando estoy haciendo este video. El número de semanas, entonces ya sé que es la diferencia entre las dos fechas, pero nuevamente, previamente tengo que chequear que si el de arriba está en blanco, aquí también. Y si no, simplemente es la diferencia entre fechas que me dice el número de días. Listo, 447. Entonces, hasta aquí me tiene el número de días. 447 días. Desde el 6 de junio el 19 de junio del año pasado a hoy. Como hicimos el ejercicio la primera versión, ya sé que acá tengo que dividir entre 7 como factor de conversión de una semana, 7 días. Y aquí me da tantas semanas. Si fuéramos nosotros, por ejemplo, nuestro nombre, 35 semanas más o menos, ¿no? 9 por 4, 36, 8 por 4, 32, más las otras semanas que transcurrido, 35 semanas que han transcurrido en el semestre, en el año, desde el primero de enero. Listo. Ahí vamos. Voy a dejar aquí Graciela para lo siguiente. El interés aplicar, de acuerdo a lo que hicimos las pasadas, ya sé que el interés aplicar es dependiendo el cliente. Como es muy buen cliente,
el interés a aplicar me debe dar aquí 0.25. ¿Cierto? 0.25. Pero primero tengo que chequear si la deuda es cobrable. Recuerden lo que hicimos en el ejercicio, la primera versión. Y también primero tengo que chequear, entonces son varias cosas. Entonces tengo que chequear primero. Si arriba está en blanco, aquí también. Esa estructurita sí me sirve desde cualquiera de las celdas de aquí arriba. Si arriba está en blanco, aquí también. Utilizo diversa función, sí, porque son dos opciones de salida diferente. Primero aquí, si está en blanco, queda en blanco. Ahora voy a chequear, de acuerdo como hicimos en la primera versión, si la deuda es cobrable. Entonces, eso también lo hago con función sí. Y pregunto si la deuda es cobrable. Si no, para enviarlo a jurídica. Entonces, si la deuda, puedo preguntar aquí más bien, si la deuda no es cobrable. Entonces, máxima deuda 50 semanas. Entonces, si la deuda es mayor a 50, o sea, 50.1 semanas. Entonces, si la deuda es mayor, la deuda no es cobrable y se va a jurídica. Y si no, entonces ahí sí voy a traer el porcentaje. Bueno, aquí se me olvidó el nombre. Ahorita lo editamos. Entonces, entonces necesito la función buscar B para traer con el tipo de cliente el porcentaje. Entonces, de acuerdo como hicimos también en la primera versión. Entonces, con el tipo de cliente se va a la tablita. Escúcheme que no le coloque nombre, entonces ahorita lo editamos. Tablita. No la fijo porque estoy haciendo la operación en una sola columna, en una sola celda, entonces no hay lío. Columna 2 y el rango es falso o verdadero porque es un texto. Me devuelvo la función sí. Entonces aquí está, la deuda no es cobrable, 63, entonces va a ir a jurídica. Ese es el resultado que me va a dar para Graciela. Permítame, voy a hacer un paréntesis, entonces voy a renombrar aquí esta tablita que es la que necesito. Entonces esta tabla es la tabla 2, tipo cliente, tipo cliente y mis iniciales. Listo. Es para reemplazarlo aquí en la formulación. Excúsenme que ahorita se me pasó. Jurídica. Entonces aquí puedo seleccionar aquí. Bueno, hay varias formas de hacerlo. Digamos que puedo seleccionar aquí el rango y con F3 busco el nombre tipo la tabla 2. Listo, ya me reemplaza aquí. Ahora sí me quedó. Excúsenme si ven el video antes de hacer el ejercicio, pues hacen la asignación del nombre previamente. Listo, hasta ahí está. Si no hay dato, queda en blanco. Ahí hay un error. Si somos nosotros, ahí queda el dato. Muestra el número de semanas. ¿Cuál es el error? Que el 7 me quedó por fuera. Entonces me toca corregir aquí la formulación. Voy a abrir aquí. Entonces, a esta resta que me da, excusen, arreglo aquí para no tener que hacer nuevamente el video. Entonces, esta formulación es la que hicimos cuando hicimos el ejercicio en la versión 1. Entonces, listo, ahora sí, cuando no hay dato queda todo en blanco. Selecciones queda en blanco y con Graciela sea jurídica o con nosotros hay un dato válido que es en porcentaje, 2 decimales de acuerdo a la muestra. Bueno, voy a dejar aquí un momento, Graciela, para lo siguiente. Entonces, en esta celda que es la siguiente, ¿cuándo va a quedar en blanco? Entonces tiene que quedar en blanco de aquí hacia abajo, cuando arriba esté en blanco o cuando aquí diga a jurídica. Por eso utilizo la opción de Graciela. Entonces, función sí. Y necesito chequear dos cosas que se van a cumplir con cualquiera de las dos. Entonces, nuevamente la función no. Entonces, si arriba está en blanco, incluso puedo utilizar la misma celda. Si está en blanco, o si arriba dice a jurídica. Con cualquiera de los dos que suceda, entonces me devuelvo aquí la función sí para continuar. Entonces, con cualquiera de los dos que suceda, debe quedar en blanco. Y si no, simplemente hallo con la formulita que tenemos aquí arriba de 1 más i a la n. Entonces hallo el valor por peso en este momento. Entonces la formulita me dice que es 1 más i
y es el interés, o sea, la celda anterior, elevado, recuerden el circunflejo este que está en el teclado en español, está al lado de la de ñ y se utiliza con el derecho, el algere, ahí está, o si no la función potencia podrían haber utilizado ahí, elevado a la n. Utilizan esta formulación o función potencia como hicimos en el ejercicio de la primera versión. Listo, ya está. Me acaba un problema de error. Ahorita miramos si el error es generado por lo que acá dice jurídica. Entonces no habría error realmente. Entonces listo, perfecto. Si está jurídica, aquí me queda en blanco. Si es un dato válido, entonces voy con datos válidos. Ya sé que este monto es que voy a devolver esta cantidad por cada peso del monto inicial. Entonces eso ya lo hemos comentado en el ejercicio previo. De aquí por abajo entonces volvemos nuevamente a la forma sencilla de que si arriba está en blanco. Entonces voy a hacerlo rápidamente. Si el de arriba está en blanco, este también. Y si no, entonces simplemente hallo el monto final. El monto final, de acuerdo a lo que hicimos en la versión inicial, es el monto inicial por lo que vale ahora cada peso, el nuevo valor del peso, que aquí en el punto 9 quiere decir que es 9.36 centésimas, 9 y piquito por ciento de interés general en todo el tiempo que se ha tenido esa deuda. Listo, ahí está, entonces devuelve 10.936.000, entonces 936.000 de intereses. Aquí igual. Aquí podría uno como copiar hacia abajo y editar la parte del falso, ¿no? Entonces, digamos, para no enredarnos, vuelvo al esquemita. Hacia arriba está en blanco, rapidito. Hacia arriba está en blanco, aquí también. Y si no, entonces el descuento en los intereses, el descuento es el 30%. Entonces, primero hallo los intereses. Los intereses es los 900 y pico que pago al final, adicionales a lo que me prestaron, que son los 10 millones. Esta operación ya la hicimos antes. Esos son los intereses, los 900 y pico. Y sobre eso, entonces ahora sí le aplico el 30%. Perfecto. Listo. Esos son los intereses. Y el monto final, igual. Entonces siempre función sí. Si arriba está en blanco, aquí también. Entonces, si no, entonces es el monto final, o sea, lo que tendría que pagar si no hubiera descuento, menos los descuentos en los intereses, y ese es el dinero que tendrá que pagar la persona en esa deuda, y esa es la respuesta que queremos hallar al final de nuestro ejercicio. Entonces, esta es la segunda versión del cobrador. Queda en blanco, queda todo en blanco, etcétera. Pueden hacer varios movimientos ahí para chequear. Graciela, entonces para chequear los resultados. Igual cuando anexemos otro nombre, por ejemplo es cliente 1, y le colocamos fecha 05/05/2021, pido prestado $1 millón. Listo, entonces aquí ya me va a aparecer otro con sus respectivos datos. Si la fecha fuera de mayo del año pasado, ya sé que ese otro tiene más de un año, más de 52 semanas de la deuda, entonces se va a jurídica. Bueno, ese es nuestro ejercicio cobrador, segunda versión.